Buenos días. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios. Mi nombre es Arsen y represento el equipo de Reto Serbia. He venido con mi esposa María, con otro matrimonio, con un par de chicos, son líderes ahí de las casas de los chicos, y dos chicas que también llevan bastante tiempo sirviendo en la obra de Dios. Y uno estando aquí, pues no siente otra cosa sino un profundo gozo y agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que nos ha permitido vivir, por su bondad, por su paciencia, por su fidelidad. Y también, pues, quería aprovechar, daros saludos del equipo de Serbia, chicos, chicas, matrimonios que viven ahí, por la misericordia de Dios, sirviendo al Señor. También estamos muy agradecidos a los hermanos que desde el principio nos apoyaron, estando ahí, que siempre nos sentíamos arropados con el amor de Dios. Como decía Ángel antes, a principios, pero hasta el día de hoy, anhelábamos con gozo, aguardábamos venida de los hermanos. Venían en transcurso de años, nos visitaba José, Rufino, José Carlos, Chisco, Manolo, gente de Bulgaria, Roberto, Segundo, gente de Split, Hilario, Boris, vosotros de aquí de España. Estábamos esperando como que venían ángeles a visitarnos. Creedme, de verdad, estábamos queriendo aprovechar estos momentos, estar un par de días con los hermanos, tomábamos fuerza, tomábamos guianza para seguir, ánimo. Y estamos agradecidos por la obra de Reto, porque vosotros con vuestro esfuerzo nos habéis comprado casas ahí. Reto España, Reto Rusia compró casa de chicas hace años y estamos muy agradecidos a Dios y agradecidos a Dios por vuestras vidas. Y pues, ¿cómo está uno estos días en esta celebración? A mí me venía los versículos de Salmo que dice que mira qué bueno y delicioso es cuando habitan los hermanos en armonía. Dice que Dios ahí mandó la bendición y la vida eterna. Y es que cada detalle, cada mirada, cada palma en el brazo, cada saludo te llena. Todo es un conjunto, una imagen preciosa que Dios está haciendo. La verdad que no hay nada mejor que estar entre los hermanos y es bueno aprovechar estos momentos, llenarnos de fuerza, de ánimo para poder seguir. Y nada, pues yo también pertenezco del siglo pasado, he venido con muchas secuelas de guerra, muy castigado por la droga, la desesperanza, la vida, y me sentía arropado. Era una persona que no pertenecía, siempre me quería colocar en algún grupo, en algo, pero no encontraba un sitio para mi vida. Estaba muy desesperado, hasta pensando quitar la vida. Cuando llegué aquí, como se nos decía estos días, me sentía arropado. Luego he entendido, he recibido, he creído que es el amor de Cristo que estaba transmitiéndome a estas personas que me han esperado, que me han recibido como muchos otros. Y los principios de Serbia, como vais a ver en este video que hemos hecho, pues ha sido un principio con temor, te ves incapacitado, con mucha necesidad, mucha escasez, pero Dios, una tras otra situación, nos mostraba que quería que estemos ahí y que quería bendecir aquella obra. Entonces Dios ha mostrado su fidelidad hasta el día de hoy y nos está dando fuerza y ánimo para poder seguir adelante. Hemos podido ver muchas veces que el poder de Dios se perfecciona, se muestra en la debilidad. Donde hay incapacidad, donde no hay nada apenas, donde uno puede apoyar su vida, Dios muestra su poder y lleva la obra adelante. Yo creo que es nuestro testimonio de todos que estamos en Cristo. Y nada, os deseo bendición de parte de Dios y muchas gracias por todo. Amén.
Serbia, país en el sureste de Europa, en la región de los Balcanes, uno de los países que surgieron después de la fragmentación de Yugoslavia. Serbia, con algo menos de 7 millones de habitantes, cuya capital es Belgrado. País con una historia turbulenta y llena de guerras, cuya situación política sigue siendo compleja y siempre al borde del conflicto. Como consecuencia de las guerras, Serbia fue sancionada por las Naciones Unidas, lo que provocó una profunda crisis económica. Bombardeos en el año 1999 y un gran aumento de actos criminales, como colofón el atentado al primer ministro. Justo en ese tiempo, Dios movió los corazones de sus hijos para comenzar la obra de reto en Serbia. Pues después de un tiempo en Bulgaria recibimos allí un chico serbio con problemas. Y bueno, al cabo de un tiempo había que arreglar papeles porque no podía seguir ya en Bulgaria, necesitaba un visado y tuvimos que ir a Belgrado. En aquel tiempo sabíamos que había un chico que había estado con nosotros en Santander, un chico serbio, que tenía un pequeño grupo, estaba tratando de hacer algo con toxicómanos. Y la verdad que fue muy rápido, conseguimos un contacto con él. Y eso pues ya nos animó a buscar la manera de cómo podíamos hacer algo, ¿no? En el año 2003, viviendo en Reto, en España, en Barcelona, me desperté una mañana con un deseo muy fuerte de venir a Serbia. Y era una cosa que yo hasta este momento ni pensé, ni quería, ni nada menos, ni oraba por esto. En este tiempo había unas personas también de ahí, de Reto Barcelona, y también unas personas de Reto Bulgaria, que también empezaron a sentir la necesidad, el deseo de poder venir y emprender la obra de Reto en Serbia. No había más que pensar con un chico joven ahí de Barcelona y con unas personas de Reto Zagreb. También había un hombre también de ahí de Reto de España, de Barcelona, y hemos venido aquí en Serbia y nos hemos quedado aquí a vivir. Los comienzos de la obra, como siempre ocurre, no fueron fáciles, pero guiados por Dios y a pesar de las dificultades y escasas condiciones, con la ayuda de Reto España, Croacia, Bulgaria y otros, pronto pudimos ver el fruto en vidas restauradas que querían servir al Señor. Llegamos a Serbia, bueno, era un país muy cerrado porque se necesitaba visado, aunque solo fuera para pasar de Bulgaria a Croacia. Pero bueno, encontramos también un lugar con mucha necesidad, ¿no? Y no había lugares donde los chicos podían ir a curarse, ¿no? No había muchos recursos. Entonces la verdad que enseguida empezaron a llamarnos y a buscar ayuda y empezamos la verdad a trabajar bastante rápido, ¿no? Dios movió y contando también pues con la ayuda de España, pues otra vez la verdad que los chicos croatas, que han sido una bendición en toda esta zona, vino Arsen y con Duje. Hola a todos, queríamos dar gracias a Dios por la oportunidad de poder expresar, poder contar cómo fueron los principios de la obra de Dios en Serbia. Decir que pudimos ver una vez más la obra maravillosa de Dios, cómo Dios levanta con su poder en un país que ya venía de una guerra, de una situación en la calle, la gente con muy poca esperanza, y también con un problema muy grande en el país, gente joven
con problemas de drogas y de alcohol. Qué especial es año 2003 cuando el Señor movió y dirigió los corazones de un pequeño grupo de cristianos de España y Croacia y vino a Serbia por nosotros. Qué precioso es que nuestro Dios haya derribado las fronteras y los prejuicios entre los pueblos que hasta hace poco estaban en guerra y nos haya traído a las fronteras de su reino para buscarlo y encontrarlo. Desde que conocí a Cristo yo siempre he tenido el deseo de servirle, de llevar el Evangelio a nuevos lugares. Y antes de salir de Alicante me recuerdo que varios hermanos de la comunidad fueron a diferentes países. Y en una convención había escuchado de que se había iniciado la obra en Serbia, en Macedonia, y desde entonces esos países estaban presentes en mis oraciones. En enero del 2004, solo un par de meses después de la llegada del primer equipo de Reto a Serbia, se abrió la Casa de las Chicas. Yo vine a Serbia con 17 años, era joven en la fe, pero tenía que decidir si seguir mis estudios en España o si venir a Serbia, que es donde estaba mi padre. Vino con el equipo de chicos que fueron a abrir la Casa de Chicos y así me vine para Casa de Chicas a Belgrado. Y recuerdo que a los padres y a las personas que nos rodeaban se les hacía raro que croatas vinieron a abrir un centro gratuito en Serbia porque Serbia y Croacia estuvo en guerra. Y es lo que vimos y es lo que pudimos contemplar con nuestros ojos, como poco a poco iba viniendo más gente y más gente. Tuvimos que abrir otra casa, tuvimos que luego que abrir una casa más grande de chicas y bueno, y Dios siguió haciendo su obra, siguió cambiando vidas, tocando más corazones, transformando las vidas de las personas, ¿no? Para nosotros fue un tiempo muy especial. Una noche estaba sentando en casa y en la televisión escuché por primera vez sobre Reto y sobre las experiencias de personas que encontraron una salida. Me dio esperanza y quería que algo sucediera en mi vida. En ese momento, la casa para chicas aún no existía. Un grupo se estaba preparando para venir a Serbia. En el año 2007 se compró otra casa para los chicos. En las reformas y las reconstrucciones de las casas han trabajado los chicos, con la ayuda de los hermanos de otros centros de Reto del extranjero, que vinieron a ayudarnos, por lo que seguimos estando muy agradecidos. En todo esto pudimos ver la mano de Dios moviendo los corazones de muchos particulares y también de dueños de empresas de Serbia, que nos ayudaron donándonos materiales de construcción. Qué especial es aquel año 2009 cuando las oraciones y bendiciones que recibíamos llegaron a Niš, una ciudad al sur de Serbia en la encrucijada entre Bulgaria y Macedonia del Norte. Ahí Dios nos muestra todavía hoy lo maravilloso que es habernos adoptado en su familia y cómo podemos vivir esa gracia como hermanos y hermanas. En el año 2022, un matrimonio, Dragomir y Tina, que habían estado orando mucho tiempo por la ciudad de Novi Sad, decidió mudarse para comenzar una nueva obra allí. Después de unos años viviendo en Serbia, Dios volvió a poner un deseo en mi corazón de poder seguir sembrando ahí donde nadie había sembrado, y así nació la oración por la ciudad donde vivimos hoy mi familia y yo, en Novi Sad. Aquí llegamos sin saber con claridad en qué dirección irían las cosas, pero teníamos una certeza en nuestros corazones que queremos seguir a Cristo en lo que Él quiere hacer en este lugar. Y después de un corto tiempo en la ciudad, ya empezamos a conocer personas y vimos cómo el Señor comenzó a abrir la puerta para compartir el Evangelio con las personas que íbamos conociendo. Y después de casi 2 años, ya había un grupo de casi 20 personas que permanecían firmes, y así el Señor fue formando una pequeña congregación. También pudimos ver cómo Dios estaba obrando en este lugar, y también había crecido el número de personas que ingresaban al centro de esta ciudad y de alrededores, y así surgió la idea de abrir una casa de chicos en Novi Sad.
acuerdo que había una lista de espera muy, muy grande, ¿no? Gente esperando, llamando, pidiendo ayuda. Y bueno, vimos poco a poco cómo Dios fue moviéndolo todo, cómo Dios empezó a bendecirnos con lugares donde poder atender a las personas, como de allí mismo, del país, fue trayendo vidas, tocando esas vidas, cambiando esas vidas de personas que habían venido con unos problemas tremendos. Yo con 20 años viviendo en Croacia, entré en la guerra contra los serbios y estuve en el frente 5 años. Y para mí Serbia era el último país donde yo quería ir en mi vida. Pero Dios ha hecho totalmente contrario. Me trajo aquí me ha dado mi familia, mi esposa María, que es de Belgrado, de Serbia. Aquí han nacido nuestros 2 hijos y Dios aquí ha hecho una obra muy especial en mi vida y nos ha bendecido mucho. Y quiero decir que Dios obra milagros. Destaco uno, por su bondad y fidelidad agregó y me permitió disfrutar con mi familia. A través de hijo que tengo, Dios de una manera maravillosa me recordó que yo también he sido adoptado en la familia de Dios. Otra cosa que podemos decir, que llegamos a este país sin saber muy bien a dónde íbamos, ¿no? Pero lo que sí que sabíamos era que Dios estaba con nosotros, que Dios nos había llevado hasta allí y que Dios iba a hacer cosas muy grandes, ¿no? Hasta el día de hoy, más de 2.000 personas han pasado por el programa del centro. Muchas vidas han cambiado gracias al amor de Dios y también varias familias que estaban destrozadas han sido restauradas. En este momento, el centro acoge unas 150 personas, entre chicos, chicas y familias con niños. Dios